Bienvenidos, soy la profesora Ona Olvera. A continuación mostraré mi proyecto de investigación desarrollado en el Seminario de Filosofía de la Investigación, el cual es un estudio sobre los factores que influyen en la comprensión de la idea de variación en el cálculo diferencial en alumnas del Colegio Monteverde de la zona Santa Fe de la Ciudad de México del ciclo escolar 2020-2021. En diferentes centros de estudio se ha detectado que existen grandes dificultades para comprender el cálculo diferencial e integral. Han existido diversas acciones modificando currículums, mejorando estrategias, sin embargo no se han logrado grandes avances en lo que respecta a la enseñanza de esta materia. En diferentes partes del mundo se ha visto la misma situación. En Cuba, de estudios realizados en escuelas técnicas, se ha detectado la insuficiencia de conocimientos para que se pueda estudiar una carrera de ingeniería. Se ha observado también que existe como que una disfunción entre lo que se ha aprendido y lo que se aplica en la cuestión de ingenierías, básicamente, aunque existen otros contextos como son la innovación, administración, etcétera, donde no pueden transferir los conocimientos que en teoría deben de haber adquirido de cálculo diferencial e integral. También pues se ha observado que se requieren mejorar las estrategias de enseñanza para esta materia. En Francia se han observado cosas semejantes. Se ha observado que solo existe como que la mecanización para derivar o integrar y resolver problemas que son como que básicos, pero no se comprende en sí el concepto de cálculo diferencial integral, como lo abarca todo el pensamiento matemático avanzado. Bueno, el Colegio Monteverde se encuentra ubicado en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México y bueno, se han observado ciertas situaciones. En 2014, solo el 50% lograba certificarse en la asignatura de estudios matemáticos de bachillerato internacional. El colegio abarca tanto su programa, que está dirigido a la inspiración cristiana, abarca en preparatoria lo que es el programa de CCH de la UNAM y también abarca el programa internacional de bachillerato internacional. Son tres programas que tratan de unificarse para darle una educación integral a las alumnas. El colegio es diferenciado, solamente existen alumnas y a partir del 2014 se investiga y se trata de dar un giro a la cátedra de matemáticas y aparecen nuevas estrategias aumentando la certificación de estudios matemáticos a nivel internacional al 95%. Con lo que respecta a los promedios, del 2014 al 2016 se aumenta el promedio a un valor cercano del 7 y bueno, se nota que se ha mejorado en lo que es la certificación internacional, pero en el programa nacional no se había logrado pues gran avance. Entonces se decide a invertir el programa y lo que se hace ahora es, a partir de las aplicaciones, se incorporan como herramientas lo que son las derivadas y las integrales conforme son requeridas para resolver ciertos problemas que desafortunadamente son muy estandarizados. Estos problemas están estandarizados porque el tiempo no nos permite como usarlo en otros contextos. Se ha detectado, sin embargo, aun cuando se ha mejorado el logro internacional y se ha logrado mejorar el promedio nacional, que existen ciertas preguntas que son difíciles de contestar o de defender por parte de las alumnas cuando se trata de transferir a otros contextos. Entonces, el objetivo de la investigación es determinar qué factores están influyendo en la conceptualización de la idea de variación en las alumnas del Colegio Monteverde de la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, considerando el ciclo escolar 2020-2021.
Los objetivos específicos están relacionados a ciertos factores que consideramos que son importantes. Uno de ellos es determinar a qué edad escolar las alumnas pueden identificar claramente el concepto o cierta idea sobre la variación o sobre el cambio en diferentes contextos. Es importante también determinar con qué madurez o en qué grado escolar pueden utilizar adecuadamente ciertas ideas como aumento, disminución, inflexión, estado estático, considerando diferentes contextos. Otro factor importante a determinar es cómo influye el uso de material concreto o la interdisciplinaridad en la percepción de la idea de la variación. Y finalmente, determinar si el concepto de variación está muy bien entendido por los docentes. Y si no es así, ¿cómo es que pueden transferir los docentes el concepto de variación si para ellos es difícil entenderlo? Para lograr los objetivos planteados, pues fue necesario revisar ampliamente la bibliografía relacionada con este tema. Bueno, diversos autores han reportado que la didáctica de los programas de cálculo diferencial e integral están como que dirigidos únicamente a demostraciones de las cuales algunas son tan abstractas que los alumnos de verdad dejan de lado. También se ha detectado que se enfocan solamente al uso de reglas o fórmulas, evitando de alguna manera el para qué se utilizan estas matemáticas. También se ha encontrado un obstáculo muy específico, un obstáculo epistemológico importante para poder avanzar o dar el salto de álgebra a cálculo diferencial. Es necesario que exista una ruptura entre lo que es el álgebra para poder ir construyendo el nuevo concepto de cálculo. Esta misma ruptura debe de existir de forma anterior en primaria, cuando pasan a secundaria, romper con lo que es la mecanización de la aritmética para poder ir construyendo la abstracción del mundo en el álgebra. Bueno, nada más hay que considerar que es un problema epistemológico. Un problema epistemológico no es que exista deficiencia del conocimiento, es más bien la falta de proceso para incorporar el nuevo conocimiento con el conocimiento que trae la persona o con la realidad o las experiencias que tiene la persona previamente al nuevo conocimiento que se quiere incorporar. La hipótesis de investigación donde se considera que el 88% de las alumnas del Colegio Monteverde no logran interpretar ampliamente los resultados que obtienen al solucionar problemas de cálculo diferencial, porque existen factores de abstracción que están influyendo en la comprensión de la idea de cambio-variación. De esto surge la hipótesis nula, que considera que más del 80% de las alumnas Monteverde no logran interpretar ampliamente los resultados obtenidos al solucionar diversos problemas de cálculo diferencial, porque existen factores que influyen en la comprensión de la idea de cambio-variación. Esta hipótesis nula tendrá que ser investigada o confrontada con la hipótesis alterna, la cual será la falta de comprensión de la idea de cambio-variación en las alumnas del Colegio Monteverde está relacionada con factores de abstracción en cálculo diferencial que es igual al 80%. La metodología que se va a aplicar es la relacionada a una investigación cuantitativa, ya que lo que se va a hacer es recopilar datos relacionados a las variables ya mencionadas, que son la madurez, el manejo de material concreto y la percepción del concepto de variación por parte de las maestras. Estos datos serán sometidos a un análisis estadístico. La metodología que se va a aplicar pues es de carácter explicativo, porque deseamos entender cómo estas variables están afectando a la comprensión del concepto de variación.
Finalmente, el método será no experimental, ya que las variables se estudiarán en su forma natural, sin modificar ninguna de ellas y en un único momento. Para el diseño experimental, debemos de considerar que la investigación se realizará en el Colegio Monteverde de la zona Santa Fe de la Ciudad de México con alumnas de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria del ciclo 2020-2021. Para el diseño será necesario primero determinar, cuando ya se tenga la matrícula del próximo ciclo escolar, determinar la muestra poblacional utilizando el programa estadístico STAT, y con este dato de muestra poblacional podremos calcular un factor que se obtiene dividiendo la muestra poblacional entre la población completa, y este factor se multiplica por el número de alumnos que hay en cada grado para poder determinar cuántas alumnas se requieren de cada grado escolar. Ahora, el diseño no experimental también incluye dos fases. La primera fase es de tipo de diseño transversal, porque se requiere determinar solamente cómo están afectando estos factores en un momento único. Se va a aplicar una escala de Likert de 3 niveles en la entrevista para poder determinar qué idea o qué concepto tienen en relación a la variación. Después se aplicará una encuesta cerrada dicotómica de sí o no ante diversas situaciones verbales, gráficas o de imagen, con una tabla o con símbolos que representan variación. Una segunda etapa será el diseño longitudinal, ya que se realizará antes y después de utilizar el manejo de material concreto a través de ciertos proyectos interdisciplinarios con el apoyo de las profesoras de ciencias. En primer grado de secundaria se va a realizar un proyecto sobre crecimiento de plantas. En el segundo grado de secundaria se aplicará un proyecto sobre el estudio de la montaña rusa. En tercer grado se aplicará un proyecto sobre reacciones químicas. Este proyecto sobre reacciones químicas también se retomará en cuarto de bachillerato, lo que es primer año de preparatoria. Serán reacciones enzimáticas. Para tercer año se tiene considerado algún proyecto con biología respecto a otro tipo de enzimas y su velocidad de reacción. Y finalmente, en sexto de preparatoria se realizará proyectos relacionados al uso o cambio de cuerpos tridimensionales con el menor costo posible. Se aplicará entonces una escala Likert antes del uso del material concreto o la realización de estos proyectos, y una evaluación con escala Likert después del uso del material concreto, con el fin de encontrar si existe alguna variación en la idea del concepto de cambio al utilizar el material de los proyectos. Finalmente, los datos que se obtengan tanto de la fase 1 como de la fase 2 serán analizados en un programa estadístico Minitab, considerando el estudio factorial ANOVA con un 95% de confianza para determinar el efecto de estas variables de investigación. Se espera realizar la investigación entre los meses de agosto del 2020 y enero del 2021. El mes de agosto será para obtener los permisos, concertar las citas y diseñar las encuestas que se van a aplicar. El mes de septiembre y octubre serán utilizados para realizar las encuestas y obtener los datos. En noviembre se
organizarán los datos obtenidos para su análisis estadístico, para empezar a redactar o interpretar estos datos durante el mes de diciembre para que el primer borrador sea revisado en enero, se corrija y se haga la presentación final al sinodal asignado. Agradezco mucho la atención a esta presentación de proyecto y pues todas las observaciones serán bienvenidas con el fin de poder mejorar la investigación. Muchas gracias.